Hay lugares que los gobiernos construyen no para proteger a sus ciudadanos, sino para desaparecerlos, no para castigarlos ante la ley, sino para borrarlos de la historia antes de que nadie se entere de su existencia. Lugares sin número, sin registro, sin nombre oficial. Lugares donde el Estado mira hacia otro lado porque el Estado mismo los construyó. Esto no es una teoría, esto está documentado. Esto ocurrió. Y en algunos rincones del mundo sigue ocurriendo. Cuando pensamos en una prisión, imaginamos rejas, juicios, abogados, sentencias. Imaginamos un sistema, aunque defectuoso, que al menos finge seguir reglas. Pero existe otro tipo de prisión. Una que no aparece en ningún mapa oficial. Una donde no hay juicio, porque no se necesita uno. Una donde la persona que entra deja de existir para el mundo exterior en el mismo momento en que cruza la puerta. Y lo más perturbador no es lo que ocurre dentro de esos muros. Lo más perturbador es que funcionaron, que el silencio fue total, que en muchos casos los propios vecinos, los propios compañeros de trabajo, los propios familiares nunca supieron qué pasó. Eso es exactamente lo que hace a estas cárceles subterráneas del poder algo diferente a cualquier otra forma de brutalidad histórica. No es la violencia, es la arquitectura del silencio que la rodea. Empecemos por entender cómo algo así es posible. Para que una cárcel clandestina funcione, necesita 3 ingredientes que rara vez se mencionan juntos. Necesita burocracia, necesita miedo compartido entre los operadores del sistema y necesita una narrativa pública que justifique lo injustificable. Sin estos 3 elementos, el sistema colapsa. Con ellos puede sostenerse durante años, incluso décadas, con cientos de personas involucradas en su operación y ninguna de ellas hablando. Durante el régimen de la Alemania del Este, la Stasi, el servicio de inteligencia que llegó a tener un agente por cada 63 ciudadanos, operó instalaciones de detención que técnicamente existían dentro del sistema legal, pero que funcionaban de una manera completamente al margen de él. El más conocido es el complejo de Hohenschönhausen, en Berlín. Oficialmente, durante años, ese lugar no existía, no aparecía en mapas de la ciudad. Los taxistas tenían prohibido llevar pasajeros a esa zona. Los residentes del barrio no sabían con certeza qué había detrás de esos muros grises. Lo que había detrás era una máquina diseñada no tanto para extraer información, sino para destruir la identidad de la persona que ingresaba. Los detenidos llegaban con los ojos vendados. Eran colocados en celdas de aislamiento donde la luz nunca cambiaba, sin ventanas, sin relojes, sin referencia alguna al tiempo exterior. La privación sensorial no era un accidente, era protocolo. Los interrogadores de la Stasi sabían que el cuerpo humano, sin acceso al ritmo natural del día y la noche, comienza a desintegrarse psicológicamente en cuestión de días. Y cuando eso ocurría, el detenido ya no era la misma persona que había entrado, era alguien más manejable, alguien que firmaba lo que le pusieran enfrente. Pero aquí está la parte que los historiadores han señalado como particularmente escalofriante. Muchos de los detenidos en Hohenschönhausen nunca supieron exactamente por qué estaban ahí. La Stasi había perfeccionado lo que llamaba internamente la descomposición del individuo. El objetivo no era siempre obtener una confesión. A veces, el objetivo era simplemente destruir a alguien, hacerlo dudar de su propia cordura, sembrar sospechas entre sus amigos, su familia, sus colegas, lograr que la persona, al ser liberada, ya no representara ninguna amenaza porque había sido reducida a una sombra de lo que fue. Esto no es especulación. Los archivos de la Stasi, que sobrevivieron parcialmente porque ciudadanos los protegieron con sus propios cuerpos durante la caída del muro en 1989, documentan estos procedimientos con una frialdad burocrática que resulta, en sí misma, aterradora. Hay formularios, hay listas de verificación. Hay informes de progreso sobre la destrucción psicológica de seres humanos específicos, redactados en el lenguaje neutro de quien reporta el estado de un proyecto de oficina. Y ahora viene la pregunta que no podemos evitar. ¿Esto fue una anomalía del bloque soviético? ¿Una perversión específica de ese sistema político particular? La respuesta documentada es no. En Argentina, entre 1976 y 1983, la dictadura militar operó más de 500 centros clandestinos de detención en todo el país. 500. No 1, no 5. 500. Algunos eran instalaciones militares reconvertidas. Otros eran comisarías de policía con secciones que no aparecían en ningún registro. Otros eran edificios completamente anónimos, en barrios residenciales, en zonas industriales, en lugares donde nadie imaginaría que algo así podría existir. El más conocido
y quizás el más documentado, fue la Escuela de Mecánica de la Armada, conocida como la ESMA en Buenos Aires. Técnicamente era una institución de formación naval. Tenía canchas deportivas, tenía aulas, tenía una fachada completamente funcional. Y en su interior, en un ala que los propios marinos llamaban el Olimpo, o simplemente el sótano, pasaron miles de personas que nunca debieron haber sido detenidas bajo ningún sistema legal válido. Lo que hace a la ESMA particularmente revelador como caso histórico no es solo la brutalidad que ocurrió ahí, documentada extensamente por sobrevivientes y por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP. Lo que resulta más perturbador, desde una perspectiva psicológica e institucional, es la manera en que el sistema se autojustificaba internamente. Los oficiales que operaban esos centros no se veían a sí mismos como criminales. Eso está documentado en testimonios, en juicios, en entrevistas posteriores. Se veían como soldados en una guerra. Usaban el lenguaje de la guerra para describir lo que hacían. Y ese lenguaje, ese marco mental, era lo que permitía que personas con familias, con hijos, con vidas aparentemente normales fuera de esas instalaciones, pudieran participar en lo que ocurría dentro de ellas y luego ir a cenar a su casa. Esto no es una defensa. Es un intento de entender algo que necesitamos entender si queremos evitar que se repita. Porque la lección más importante que ofrecen estos lugares no es sobre los monstruos que los operaron, es sobre los sistemas que los hicieron posibles. Pensemos en Rumania bajo Nicolae Ceausescu. La Securitate, el aparato de seguridad del Estado, operó instalaciones de detención que combinaban elementos de la cárcel convencional con metodologías de tortura psicológica que, en algunos aspectos, superaban incluso a las de la Stasi. Una de las más infames fue la prisión de Pitești, donde entre 1949 y 1952 se llevó a cabo lo que algunos historiadores han calificado como uno de los experimentos de ingeniería psicológica más extremos del siglo XX. Lo que ocurrió en Pitești tiene un nombre en los registros históricos: el experimento Pitești o el fenómeno Pitești. Y lo que lo distingue de otras formas de represión política es su lógica interna. El objetivo no era simplemente castigar a los presos o extraer información. El objetivo era lograr que los propios presos se convirtieran en torturadores de sus compañeros. Crear un sistema donde la brutalidad se autorreplicara desde adentro, donde la víctima se transformara en verdugo y donde la responsabilidad quedara tan diluida y tan retorcida que nadie pudiera señalar con claridad quién era qué. Los historiadores que han estudiado Pitești señalan que el nivel de sofisticación psicológica de ese experimento sugiere que no fue improvisado, fue diseñado. Alguien pensó en él cuidadosamente. Y esa idea, la idea de que existe una inteligencia calculadora detrás de estos sistemas, es quizás lo que más cuesta procesar. Pero dejemos por un momento el bloque soviético y miremos hacia otro ángulo de esta historia. Porque si algo nos enseña la historia de las cárceles clandestinas del poder, es que esta no es una patología exclusiva de ninguna ideología política en particular. En los años que siguieron al 11 de septiembre de 2001, el gobierno de los Estados Unidos autorizó un programa que hoy está parcialmente desclasificado, las llamadas Black Sites, o sitios negros de la CIA, instalaciones de detención secretas, ubicadas en territorio de países aliados, donde individuos sospechosos de vinculación con el terrorismo eran trasladados fuera de cualquier jurisdicción legal reconocible, sin acceso a abogados, sin cargos formales en la mayoría de los casos, sin notificación a sus familias. El Senado de los Estados Unidos publicó en 2014, tras años de bloqueos políticos, un resumen parcial del informe sobre el programa de detención e interrogación de la CIA. Lo que ese documento revela es, en muchos sentidos, más perturbador que lo que muchos esperaban. No porque describa brutalidades que no se hubieran reportado antes, sino porque documenta la manera en que el sistema se organizó para asegurarse de que ninguna instancia de supervisión pudiera intervenir. Las técnicas empleadas en esos sitios, que el informe senatorial detalla con precisión, incluían privación de sueño durante periodos de hasta 180 horas, posiciones de estrés forzadas, confinamiento en espacios extremadamente reducidos y otras metodologías que organismos internacionales de derechos humanos calificaron como tortura. El gobierno de turno los llamó técnicas de interrogación mejoradas. Esa elección de palabras es, en sí misma, una lección sobre cómo el lenguaje se convierte en un instrumento del poder para hacer que lo intolerable suene administrativo. Y aquí está la contradicción que el informe senatorial pone sobre la mesa, y que los propios funcionarios que defendieron el programa no pudieron resolver satisfactoriamente. Las agencias de inteligencia,
No pudieron demostrar de manera concluyente que esas técnicas produjeron información que salvó vidas. El argumento central que justificaba todo el andamiaje legal y logístico del programa resultó, según el propio análisis interno, ser cuestionable en el mejor de los casos. Pero para cuando esa conclusión quedó documentada, el programa ya había operado durante años, en países que van desde Tailandia hasta Polonia, desde Lituania hasta sitios que el informe aún mantiene sin identificar. El mapa completo de los sitios negros de la CIA sigue siendo, en parte, desconocido para el público. Eso nos lleva a algo que vale la pena detenerse a considerar. La diferencia entre lo que se sabe y lo que permanece oculto en la historia de las cárceles clandestinas del poder no es simplemente una brecha de información. Es una brecha deliberadamente construida y mantenida. Y lo que esa brecha nos dice sobre la naturaleza del poder institucional es profundamente incómodo. Volvamos por un momento a las personas, porque en el relato histórico de estos sistemas es fácil quedarse atrapado en los mecanismos, en la burocracia, en las políticas, y al hacerlo, corremos el riesgo de perder de vista lo que realmente está en el centro de todo esto. Seres humanos concretos, con nombres, con historias, con personas que los esperaban en casa. Jacobo Timerman fue periodista en Argentina, director del diario La Opinión en Buenos Aires. En 1977 fue detenido ilegalmente por la dictadura militar. Pasó por varios centros clandestinos de detención. Y lo que describió después, en su libro Preso sin nombre, Celda sin número, publicado en 1981, no es tanto una crónica de violencia física como una exploración de la desorientación total que produce el encarcelamiento sin referencia legal alguna. Timerman describe algo que varios sobrevivientes de distintos sistemas han señalado por separado, sin conocerse entre sí. La ausencia de cargos formales no simplifica la experiencia del detenido. La complica de una manera que resulta, paradójicamente, más difícil de sobrellevar que una acusación concreta, aunque sea falsa. Porque contra una acusación se puede argumentar, se puede construir una defensa, aunque sea mental. Pero cuando nadie te dice por qué estás ahí, la mente comienza a buscar razones por sí sola. Y esa búsqueda puede convertirse en una forma de tortura que no requiere que nadie ponga una mano encima. Ese mecanismo, la incertidumbre prolongada como instrumento de desintegración psicológica, está documentado en contextos tan distintos como los gulags soviéticos, las cárceles de la Seguridad Nacional de Siria bajo los Assad, los campos de detención de Xinjiang documentados por investigadores y periodistas en años recientes, y los propios sitios negros de la CIA. La herramienta es la misma, el efecto es el mismo, y el hecho de que sistemas tan ideológicamente diferentes hayan llegado, independientemente a las mismas técnicas, dice algo sobre la naturaleza del poder cuando opera sin supervisión. Ahora bien, hay una pregunta que surge inevitablemente cuando uno examina esta historia, y que resulta más difícil de responder de lo que parece. ¿Cómo es posible que estos sistemas sobrevivan? ¿Cómo logran mantenerse en pie durante años, a veces décadas, con cientos o miles de personas involucradas en su operación, sin que el conocimiento de lo que ocurre se extienda hasta volverse insostenible? La respuesta tiene varias capas, y ninguna de ellas es simple. La primera tiene que ver con la distribución de la responsabilidad. En todos los sistemas documentados de detención clandestina a gran escala, existe una arquitectura organizacional que garantiza que ningún individuo tenga una visión completa de lo que el sistema hace en su totalidad. El guardia que vigila las celdas no sabe exactamente qué ocurre en la sala de interrogatorios. El funcionario que firma los traslados no sabe a dónde van los detenidos después. El oficial que aprueba las técnicas de interrogación no está presente cuando se aplican. Esta fragmentación no es accidental. Es una ingeniería de la responsabilidad difusa, y es lo que permite que muchos de los engranajes del sistema puedan decirse a sí mismos, con algún grado de sinceridad, que ellos no hicieron nada. La segunda capa tiene que ver con el miedo interno. En los archivos de la Stasi, en los testimonios de exfuncionarios de la DINA chilena, en los relatos de exagentes de la Securitate rumana, aparece repetidamente una misma figura, la del operador del sistema que sabe que si habla, si duda, si muestra cualquier señal de vacilación, el sistema puede volverse contra él. Las personas que operan cárceles clandestinas no son libres. Son, en su propia manera, prisioneros del sistema que administran. Y la tercera capa, quizás la más difícil de mirar directamente, tiene que ver con la sociedad exterior, con los vecinos que escuchaban ruidos extraños en la noche y decidían no investigar, con los funcionarios de otras agencias del Estado que sabían o sospechaban y miraban hacia otro lado, con los medios de comunicación que en algunos casos se autocensuraban y en otros eran directamente cómplices.
El silencio de una cárcel clandestina no es solo el silencio de sus muros, es el silencio de todo lo que la rodea. Los historiadores que han estudiado estos fenómenos han llegado a una conclusión que resulta incómoda para cualquier sociedad que se considere a sí misma democrática o civilizada. La existencia de estos sistemas no requiere que la mayoría de la población los apruebe, solo requiere que la mayoría de la población no pregunte con suficiente insistencia, que la inercia del día a día, la presión de los propios miedos, la convicción de que uno no puede hacer nada, produzca el silencio necesario para que el sistema funcione. Eso no es una acusación, es una descripción de un mecanismo social que está documentado en múltiples contextos históricos. Y reconocerlo es importante precisamente porque lo que nos protege de él no es creer que somos diferentes o mejores que las sociedades donde ocurrió. Lo que nos protege, si algo lo hace, es entender exactamente cómo funciona. Hacia el final de la dictadura militar argentina, cuando el sistema comenzó a colapsar bajo el peso de sus propios crímenes y la presión internacional, ocurrió algo que los propios perpetradores no habían anticipado del todo. Los sobrevivientes comenzaron a hablar. Y las madres de Plaza de Mayo, mujeres que habían comenzado a marchar en 1977 con pañuelos blancos en la cabeza como símbolo de sus hijos desaparecidos, habían mantenido viva una presencia pública que el régimen nunca pudo silenciar completamente. El testimonio de esos sobrevivientes, recopilado por la CONADEP entre 1983 y 1984, produjo el informe Nunca Más, uno de los documentos más importantes de la historia latinoamericana reciente. No porque sea un relato fácil de leer, todo lo contrario, sino porque es la prueba de que incluso los sistemas diseñados para producir silencio total pueden ser vencidos por la persistencia de los que sobreviven y de los que buscan. Algo similar ocurrió, de manera diferente, con los archivos de la Stasi. Cuando el muro de Berlín cayó en noviembre de 1989, agentes de la Stasi comenzaron frenéticamente a destruir documentos. Algunas estimaciones señalan que en esas semanas fueron trituradas cantidades enormes de material. Pero los ciudadanos de Alemania del Este, organizados en grupos de base, tomaron control de varias oficinas de la Stasi antes de que la destrucción pudiera completarse. Y lo que sobrevivió, millones de páginas de archivos que fueron literalmente reconstruidos a mano por equipos de investigadores durante años, es hoy uno de los registros más detallados que existen sobre cómo funciona un estado de vigilancia y represión total. Hoy existe en Berlín una institución dedicada específicamente a gestionar y hacer accesibles esos archivos. Ciudadanos alemanes pueden solicitar acceder a sus propios expedientes de la Stasi. Muchos han descubierto que vecinos, amigos, incluso familiares, los informaron durante años. Esa experiencia, la de leer el expediente que el Estado construyó sobre ti, con las palabras de personas que conocías, es descrita por quienes la han vivido como una de las experiencias más desorientadoras que puedan imaginarse. No por la información en sí, sino por lo que revela sobre la naturaleza de la confianza y de la comunidad bajo un sistema de ese tipo. Lo que todas estas historias tienen en común, desde Hohenschönhausen hasta la ESMA, desde Pitești hasta los sitios negros de la CIA, es una lógica central que ningún argumento de seguridad nacional o de emergencia histórica ha logrado desmantelar. Cuando el poder opera fuera de todo escrutinio, cuando hay lugares donde las personas pueden ser llevadas sin registro y sin derecho, el sistema no solo comete crímenes específicos, se convierte en sí mismo en un crimen estructural. Y los crímenes estructurales son los más difíciles de juzgar, precisamente porque nadie tiene que ser un monstruo para que funcionen. El guardia que trae la comida no es un monstruo. El funcionario que firma el traslado no es un monstruo. El oficial que redacta el informe de progreso con lenguaje burocrático neutro no es un monstruo. Y sin embargo, el resultado de sus acciones combinadas puede ser la destrucción sistemática de vidas humanas durante años. Esa es la lección más difícil de estas cárceles subterráneas del poder. No que existieron seres humanos capaces de hacer cosas terribles. Eso lo sabíamos. La lección es que los sistemas que permiten esas cosas no necesitan de seres humanos terribles para funcionar. Solo necesitan seres humanos ordinarios, dentro de estructuras que han normalizado lo intolerable, paso a paso, formulario a formulario, hasta que nadie que esté adentro del sistema puede ver claramente lo que el sistema hace. Seguimos sin saber la ubicación exacta de todos los sitios negros de la CIA. Seguimos sin conocer el destino de miles de personas desaparecidas en distintos países y distintas épocas. Seguimos sin tener acceso a archivos que gobiernos actuales clasifican bajo razones de seguridad nacional que nadie puede verificar de manera independiente.
La historia de las cárceles clandestinas del poder no es solo historia pasada, es, en algunos de sus capítulos, historia presente. Y lo que queda cuando uno termina de examinar todo esto no es rabia, aunque la rabia sería comprensible. Lo que queda es algo más quieto y más persistente. Es la pregunta de qué garantiza que lo que ocurrió en esos sótanos, en esos pasillos sin ventanas, en esos lugares que no existían en ningún mapa, no pueda ocurrir de nuevo. Y la respuesta honesta, la que la historia ofrece sin adornos, es que la única garantía real nunca ha sido una ley, aunque las leyes importan, ni una constitución, aunque las constituciones importan. La única garantía real ha sido siempre la disposición de personas concretas, en momentos concretos, a preguntar lo que nadie más quería preguntar, a buscar lo que nadie más quería encontrar, a no aceptar el silencio como respuesta. Eso es lo que hicieron las madres de Plaza de Mayo, los ciudadanos que protegieron los archivos de la Stasi con sus cuerpos, los investigadores que reconstruyeron fragmento a fragmento documentos que alguien quemó, los periodistas que publicaron lo que alguien quería enterrar, y los sobrevivientes que encontraron palabras para describir lo indescriptible, sabiendo que esas palabras eran su única forma de asegurarse de que lo que les ocurrió no desapareciera junto con ellos, en el silencio que el sistema había diseñado para que fuera total. Los lugares siguen ahí, en muchos casos, convertidos en museos, en sitios de memoria, en edificios que ahora albergan otras cosas, pero las paredes recuerdan. Y si uno se detiene el tiempo suficiente, en el silencio correcto, es posible entender que lo que esos lugares representan no es solo el pasado de sociedades lejanas, es el recordatorio permanente de lo que ocurre cuando el poder decide que hay personas que no merecen existir ante la ley, y de lo frágil que puede ser la línea entre una sociedad que lo impide y una que, lentamente, sin que nadie lo decida del todo, termina permitiéndolo.